Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita. Más recursos de utilidades en www.conectatutoriales.com. Patrocinado por Conecta Publicidad. Bienvenidos al primer capítulo del curso de diseño gráfico ofrecido por conectatutoriales.com. Últimamente nos comentáis que ya no hacemos tutoriales como los de antes, con resultados espectaculares, que ahora solamente nos limitamos a enseñaros técnicas. Y esto tiene una clara intencionalidad. No queremos que todos vuestros trabajos sean iguales, regidos por simples tutoriales y sin vuestro toque personal. Pero entonces nos decís que os falta creatividad para poder tomar vosotros la iniciativa a la hora de aplicar las técnicas. Así que nos hemos planteado enseñar diseño básico y tal vez de este modo la cosa cambie. Vamos a empezar directo con un listado de consejos básicos. Siempre vamos a intentar bocetear previamente en papel, es mucho más sencillo dibujar que en un ordenador, por mucho que alguien nos intente convencer de lo contrario. Nos va a permitir ahorrar tiempo y tener la idea mucho más clara para posteriormente trabajar con ella. Reuniremos el máximo de información que sea posible. Para poder transmitir un mensaje es necesario ser conocedor de todos sus aspectos. Necesitaremos tener la máxima información sobre el cliente, el producto y todos los elementos que vamos a utilizar en la composición. Siempre que nos sea posible vamos a intentar reunir todos los elementos desde un principio. Tenemos que trabajar cada uno de nuestros trabajos como si se tratara de un todo, un conjunto de elementos que muestran un resultado final. Así que no vale eso de que tú me vas haciendo y yo ya te iré pasando. Esta tarea el cliente es especialista en ponerla bastante complicada. Lo intentaremos planificar todo, desde el tamaño del texto, tipografía, color, composición, disposición de elementos, hasta los espacios en blanco, que por cierto, todo diseño va a agradecer tener espacios en blanco. A partir de ahora vamos a pensar como diseñadores, no como simples artistas. Se acabó eso de dibujar firmas o rellenar fotomontajes con un cúmulo de pinceles porque queda bonito. La diferencia entre un artista y un diseñador es que el primero es libre, el segundo tiene un mensaje que transmitir, unos objetivos que cumplir, un producto que vender y podría continuar con un listado interminable de tareas o deberes. Vamos a empezar hablando propiamente de composición. Intentaremos hacerlo de la forma menos pesada posible y que sea entendible. Podríamos definir el concepto de composición bajo la siguiente definición. Componer es colocar o situar diversos elementos gráficos dentro de un espacio visual. Elementos que previamente deberemos seleccionar y escoger para poder combinarlos con sentido, es decir, que cada uno de ellos, así como en conjunto, sean capaces de comunicar algo de la forma más original y eficaz posible. Así que sabido esto vamos a ir al grano. A la pregunta de no sé por dónde empezar, cómo colocar mis elementos, vamos a ver cómo podríamos conseguir un equilibrio. Podemos conseguir un equilibrio simétrico o asimétrico. Con el simétrico, por una parte, buscamos una simetría en todos los elementos, que por sí sola producen ese equilibrio visual, o hablando claro, que quede bonito. En la segunda composición nos olvidamos de la simetría, pero colocamos los elementos para que se repartan equilibradamente en nuestra composición, es decir, nos olvidamos de que sea simétrico, pero que en cuanto al peso y al tamaño, al color, repartan el peso visual de la composición para que quede equilibrado de algún modo. Otra posible división es la de un equilibrio formal y un equilibrio informal. El equilibrio formal se basa en buscar en un centro que no tiene por qué ser el centro de nuestra composición y en base a él colocar los elementos de forma simétrica, mientras que el equilibrio informal, por lo contrario, desordena estos elementos, pero siempre de forma intencionada. Perdón. Vale. Vamos a continuar hablando de contraste y armonía. Otro elemento a tener en cuenta sería si trabajar con contrastes o con armonías propiamente, bien sea de color o entre tamaños de diferentes elementos. Como es de suponer, variando estos, también modificaremos la sensación o mensaje a transmitir dentro de nuestra composición. Podemos jugar entre el contraste y la armonía trabajando con los tonos o directamente trabajando con el color. Por otra parte, podemos buscar ese contraste trabajando con las escalas de los elementos, pero también jugando con sus contornos. Ya para terminar con esta primera parte,
Me gustaría hacer referencia al factor de la tensión y el ritmo. Con esto podemos controlar la mirada del espectador dirigiéndola hacia un punto fijo o dándole dinamismo y movimiento. Hay diferentes caminos para conseguir esto. Tenemos el método sugestivo. Consiste en dirigir la mirada a un punto concreto por medio de otros elementos. El método rítmico consiste en aprovechar la tendencia que tiene el ser humano en completar secuencias de elementos, mientras que el método mecánico consiste en dirigir la atención del receptor de una forma obligada. Hoy en día existen tecnologías que nos permiten medir los movimientos del ojo humano sobre cualquier diseño y un claro ejemplo lo encontramos en la página que os mostramos aquí en la pantalla. Nos permite, mediante un mapa de calor, observar el recorrido más habitual del ojo humano sobre un diseño nuestro, pudiendo ver así qué elementos tienen mayor peso visual o el ritmo que podemos haber introducido en nuestra composición. A partir de aquí, a la hora de diseñar o componer elementos, vamos a tener en cuenta qué tamaño, qué peso, qué fuerza visual queremos ofrecerle a cada uno de ellos, qué tipo de composición vamos a utilizar. Todo ello buscando la máxima finalidad, facilidad de lectura y a la hora de ofrecer un mensaje que sea lo más claro posible. Hasta aquí la primera parte en cuanto a composición. Os recordamos que desde nuestra página web www.conectatutoriales.com, si entráis con vuestro nombre de usuario y contraseña, encontraréis en el apartado de formación profesional bastantes artículos relacionados con el diseño gráfico en general. A partir de aquí vamos a ir publicando distintos tutoriales, hablaremos todavía mucho más sobre composición, hablaremos sobre tipografía, sobre color y posteriormente lo pondremos en práctica junto con un nuevo curso de InDesign para trabajar directamente con maquetación. Así que hasta aquí este primer parte, muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo.